Ok, chicos, continuando lo de la semana pasada, habíamos visto, o mejor dicho, estábamos hablando sobre los delitos, ¿no?, que se veían ante el Santo Oficio, Santa Inquisición, ¿no? Ya habíamos visto los delitos contra la fe, que teníamos las proposiciones y las apostasías, vimos los delitos contra la moral, y ahora nos tocaría ver los delitos propios de los religiosos. ¿Okay? Como bien el nombre lo dice, antes de continuar quiero ver si pueden ver bien la diapositiva, no hay problema. No. Sí, doctora. Lo máximo. Entonces, en el caso de este tipo de delitos, como del nombre podemos sacar de qué se trata, es cuando eran los delitos cometidos por los miembros de las órdenes religiosas. Es decir, por un sacerdote, pero también por los que formaban parte del clero. Entonces acá podíamos encontrar sacerdotes, curas, obispos, monjes, o sea, todos los que estaban dentro de... Entonces, pero no solamente varones, sino también mujeres, como eran las religiosas, las monjas. Entonces, en esta clasificación de delitos, me estaban contestando por acá. Vamos a ver que encontramos tres casos. Está la solicitud en confesión, la falsa celebración y el matrimonio de los religiosos. Vamos a ver el primero. ¿En qué consistía la solicitación en confesión? En el caso de este delito, se puede llegar a decir, o varios historiadores han llegado a afirmar, que uno de los principales esfuerzos que tuvo el Santo Oficio, que tuvo el tribunal, que tuvo el tribunal, estuvo dirigido, a sus esfuerzos se fueron para reforzar más que nada la moral, pero de los religiosos, especialmente de los confesores, ¿no? Hecho que se asentó muchísimo en el Concilio de Trento. Este delito que implicaba, ¿por qué reforzar los derechos de la moral? Porque se había visto muchas veces de que había una incitación sexual por parte de los confesores. Entonces, este delito que decía que toda incitación, todo comentario, toda provocación sexual que hiciera el confesor al fiel, es decir, a la persona que se iba a confesar, guardaba una especie de relación con el sacramento de penitencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía en estos casos? Cuando veían un confesor que se propasaba o quería profesarse o le hacía proposiciones indecorosas a un fiel, lo que hacía el Santo Oficio era obviamente castigarlos. Esto, la sanción impuesta por el tribunal era de que no solamente se hacía la lectura de la sentencia en la sala de audiencias, ¿no? En este caso se hacía ante los prelados de las órdenes, de los compañeros sucesorios, de los párrocos, ¿no? Y se imponía la sanción que normalmente, si bien es cierto, decían que era enérgica, normalmente iban en relación a que ya no iban a poder confesar a mujeres y que en el caso de los varones los confesaban por un determinado tiempo. Una diferencia que hay que recalcar en estos casos es de que en los demás delitos, recordemos de que siempre se hacía la lectura de la sentencia en la plaza de armas. En este caso no, la lectura se hacía en la sala de audiencia. En este caso dentro de la orden, no era realmente pública porque obviamente atentaba contra la imagen de la iglesia, ¿no? Entonces, este delito se consideró punible desde la segunda mitad del siglo XVI, más o menos, hasta la extinción de la Santa Inquisición, la extinción total, que fue en el siglo XIX. ¿Okay? Otro tipo de sanción, si bien es cierto, como le digo, ya dejaban de poder confesar. Se decía de que también podían ser suspendidos de predicar y administrar sacramentos. O sea, no se veía realmente un daño
fuerte, o que se iban realmente contra la persona como pasaban los demás, que azotes, que mutilaciones, que hoguera, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿No? Con los religiosos de alguna otra manera fue un poco más leve, un poco más clandestino, pero sí llegaron como le digo, a ser un poco enérgicos, pero poquito, porque podían sentenciarlos a prisión perpetua o al destierro. Pero las demás siempre fue relacionadas a sanciones disciplinarias, ayunos, oraciones, algunas veces pecuniarias, pero no llegó a ser realmente un castigo físico. En segundo lugar tenemos la falsa celebración. Este delito consistía en que se realizaba una misa, pero por una persona que no estaba autorizada para hacerlo, ¿no? Es decir, un falso sacerdote, una persona que no estaba realmente ordenada. Entonces, los culpables por estos actos tenían que salir al auto de fe o aparecer como penitentes en una iglesia. En este caso, tenían que ser degradados de sus propias órdenes si es que hubieran sido ordenados, pero no tenían la autoridad como para celebrar misa. En esos casos eran degradados, pero adicionalmente también recibían azotes y eran desterrados. En algunos casos también se vio que fueron sentenciados a prisión o enviados a las galeras, pues a las musarañas, por un determinado periodo de tiempo. Si se dan cuenta, aquí sí vemos un poquito más drásticos, ¿no? Al castigo, porque sí los azotaban, por lo menos había un castigo físico. Lo consciente es que por tener insinuaciones sexuales, pese a que iba en contra de uno de los votos, pues no lo hacían, ¿no? Un poco raro, pero en fin. Y por último tenemos el matrimonio de los religiosos. Entonces, cuando una persona se ordenaba, obviamente era un acto sagrado. Y dentro de este voto de sagrado estaba el voto de castidad, que constituía también un impedimento matrimonial. Por ende, las personas que eran ordenadas no podían contraer matrimonio. ¿Ok? Muy bien, Rua. Entonces, ¿qué pasaba acá? Los que se casaban, las personas que pese a ser religiosas contraían matrimonio, eran considerados como sospechosos de herejía. ¿Por qué? Porque violaban estos votos religiosos que hacían para poder ordenarse. Entonces, en este contexto se configuró posteriormente la apostasía de las religiones, que no les dije antes, pero que sí no sé si se lo dije o no, yo estoy con la duda, pero era más que nada para los que, pese a ver que ellos sean las personas que inculcaban la fe, que propagaban la fe, se casaban violando estos votos. Entonces ellos lo consideraban como que se iban en contra de la religión y por ende se consideraba una apostasía religiosa. ¿Okay? Podrían decirme por ahí, doctora, pero no podían renunciar a la orden, sí, pero la renuncia también implicaba una apostasía religiosa, porque era, ¿por qué dejarla? ¿Por qué la cuestionas para dejarla? ¿Por qué cuestionas su fe? En estos casos las personas eran castigadas en las salas de audiencias o auto de fe, es decir, que podía quedar solamente en el ámbito religioso, como que también podía ser en la sentencia pública. Y aquí eran sancionados a prisión, a destierro o a las galeras, dependiendo del acto cometido. ¿Okay? En cuarto lugar, bien, con esto terminamos, están los delitos contra el Santo Oficio, es decir, contra la institución, contra la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, acá se van a incluir todos aquellos hechos que favorecían de una u otra manera la causa de las herejías, ¿no? Y su realización, pero vinculada a las acciones que cometía el Santo Oficio, como por ejemplo obstaculizar sus funciones, ofender al tribunal, ¿no? Etcétera. Acá se juzgaba a los ofensores, o sea, el juzgamiento de los ofensores se realizaba a través de procedimientos judiciales de esa misma época, ¿no? Es decir, que podían cada institución perseguir la ofensa realizada a los miembros, como también a los agraviados, lo que significaba que no solamente podía ser hasta los edificios, sino también en el ramo civil o autoridades civiles.
Aquí vamos a encontrar 5 delitos. El primero es impedir sus acciones, ¿ok? Esto que se llamaban impedientes, recibían el nombre de impedientes, porque de una u otra manera las personas lo que hacían era imposibilitar, ¿no?, que el tribunal cumpliera o que se cumplieran las disposiciones del Santo Oficio. Entonces, toda persona que obstaculizaba las tareas de la Inquisición, como por ejemplo ocultar a los testigos, o violaban el secreto institucional, o amenazaban a los testigos para que esto no declaren, esto hacía que se generaran trabas en el proceso y por eso podían ser acusados y sancionados. En segundo lugar tenemos ofender al tribunal, y esto era cualquier persona, los que incurrían en este delito eran los que de hecho o de palabra atentaban contra el Santo Oficio o contra sus miembros. Es decir, que ya sea porque yo cometía un acto en contra del tribunal o de uno de los miembros, o porque decía algo que también vulneraba o atentaba al Santo Oficio. ¿Okay? O sea, solamente de palabras, sino también de actos. En tercer lugar, tenemos verter falsos testimonios. Y eso fue considerado como un delito grave. ¿Okay? ¿Y por qué un delito grave? Porque se declaraba ante el Santo Oficio y mentirle, hacer una declaración falsa, era como burlarse, ¿no? Entonces, ya sea que mintiera por propio interés, por adversidad, por odio, por cualquier motivo, si lo quisieran justificar, le habían mentido al tribunal. Y esto se consideraba un delito grave. Entonces, sí es bueno precisar aquí que cuando se incurría en esta falta, se consideraba no solo a los que calumniaban maliciosamente, sino también a los que ocultaban la verdad al tribunal. Es decir, que no solamente era hablar mal, decir una mentira al tribunal, sino omitir la verdad o omitir factores o hechos de la historia, porque eso también lo consideraban mentir porque tenían que contar todo. ¿Okay? En este caso, algunos especialistas, pero más que nada en derecho inquisitorial, no tanto historiadores, han dicho de que en estos casos el castigo normalmente aplicado fue la ley del talión, o sea, ojo por ojo y diente por diente. La pena del talión, ¿en qué consistía? Como dice